todos nosotros, sin excepción, en algún momento de nuestra vida vamos a encontrarnos en medio de una tormenta. Quiero que pienses en tu vida, en tus vivencias cotidianas, laborales, sociales, familiares. Todos nosotros, sin excepción, en algún momento de nuestra vida, podemos encontrarnos en medio de una tormenta. Ese es el título del tema que el Señor colocó en mi corazón. En medio de una tormenta. No una tormenta atmosférica, aunque puede ocurrir, como el domingo pasado, terminamos el culto y había una lluvia tan intensa, pero bueno, eso es imprevisible, aunque a veces los anuncios meteorológicos nos dicen, pero por ahí fracasan también. No una tormenta atmosférica, sino una tormenta en nuestra salud física, en nuestra salud emocional, en nuestra salud espiritual, en nuestra relación matrimonial, en nuestra relación familiar, laboral, financiera, y sigue la lista. No queremos ser pesimistas, pero sí realistas, que en algún momento todo ser humano, hasta el mejor cristiano, se halla en medio de una tormenta. Y podríamos rendirnos si no estamos preparados para sobrevivir cuando estamos en medio de una tormenta. Yo he conocido a muchos hermanos en la fe, buenos hermanos, pero que no estaban preparados cuando les sucedió esa tormenta y sucumbieron, se debilitaron, se derribaron. En Estados Unidos de Norteamérica, cada vez que se aproxima un tsunami, un tornado, un huracán, los medios informativos previenen a la población y dicen que compren agua mineral, alimentos no perecederos, y si alguien tiene, y allá tienen, la mayoría o muchas de las casas tienen subsuelo, tienen sótanos, que pasen ahí cuando llega el huracán. O sea que el servicio meteorológico les previene para que una vez que pase o durante esa tormenta la gente esté provista de alimentos y de lo que necesita con urgencia. O sea que no son las tormentas el problema. El problema es si nosotros estamos preparados para enfrentar las tormentas. Pensá lo que te digo. Son inevitables las tormentas. No estoy hablando de las tormentas atmosféricas. Problemas de salud, problemas de relaciones, problemas laborales, problemas, dificultades, obstáculos. Pero no son las tormentas que nos sobrevienen los problemas, sino cómo enfrentamos. Los americanos se preparan y la pasan muy bien porque están provistos de todo lo que el servicio meteorológico le previno: agua mineral, alimentos no perecederos, etcétera, etcétera. Así que esta mañana vamos a estar tomando como un símil, una comparación de una tormenta atmosférica, y lo vamos a estar relacionando con nuestras tormentas familiares, de salud, de emociones, etcétera, etcétera. Y vamos a estar estudiando en Mateo capítulo 8, versículos 23 y 24. Mateo 8, 23 y 24 dice que Jesús subió a la barca y sus discípulos lo acompañaron. Quiero que observes, no fueron los discípulos los que tomaron la iniciativa. Jesús subió a la barca y sus discípulos lo acompañaron. En esto se desató sobre el lago una tormenta tan fuerte que las olas cubrían la barca, pero Jesús se había dormido. Te pregunto y me pregunto, si yo hubiese estado en esa barca, ¿hubiese dormido plácidamente, profundamente? Seamos honestos, yo ni ahí, ni iba a pegar mis ojos. Pero alguien que tenía una profunda paz del Padre, de Dios,
Y esa paz quiere Dios poner en nuestra vida para cuando enfrentemos tormentas. Se durmió profundamente. Por otra parte, sabemos por las Escrituras que Jesús fue 100% hombre y que también fue por 100% Dios. Y todo el día Él atendía a las multitudes y luego a veces pasaba toda la noche en oración o se levantaba de madrugada a seguir orando. O sea que era una persona sumamente activa. Y eso hacía que en la parte física, en la parte humana, cuando él tenía la oportunidad de descansar, dormía profundamente. Pero algunos de nosotros, o quizás muchos, cuando pasamos tormenta, por más sueño que tengamos, pasamos la noche en vela, dando vuelta en la cama. ¿Sí o no? Claro que sí. El lago de Galilea tiene esas características. Por eso también se lo llama Mar de Galilea. Habrás observado que en algunos lugares la Biblia dice lago de Galilea y en otros lugares dice Mar de Galilea. ¿Cómo se trata? Bueno, es un lago que tiene 10 kilómetros por 20 kilómetros y tiene una particularidad. Está rodeado de colinas, pero en una parte no tiene colinas. Y cuando el viento entra por esa parte que no está rodeado de colinas, hace que esa agua tan quieta se empiece a mover como si fuera el mar y olas tan elevadas. Por eso, en algunos momentos se comporta como un mar y en otros momentos como un lago. ¿Cuánto parecido tiene eso a nuestra vida? ¿Verdad que a veces tenemos una gran quietud, una paz, pero a veces nos soplan vientos fuertes? Y en esos momentos tal vez algunos o muchos de nosotros, nuestras olas de preocupación, de ansiedad, de inquietud, de intranquilidad, comenzamos a batallar en medio de esa tormenta. Así que por eso se comporta el lago de Galilea de las dos formas, como mar y como lago. Esto se parece a nuestra vida, que de lo mejor que estamos, imprevistamente se puede levantar una gran tormenta de dificultades, ¿verdad? Nadie lo espera. Tranquilamente, de un momento a otro suceden cosas imprevistas. Eso nos puede llenar de miedo, eso nos puede llenar de dudas. ¿Pero será que Dios está conmigo? ¿Será que el Señor me cuida? Pero si yo oré antes de salir, ¿cómo sucede esto en mi vida? Y siempre tenemos la ingenuidad de que a nosotros no nos debe pasar nada y que el Señor tiene que impedir que lleguen tormentas a nuestra vida. Pero muchas veces el Señor permite las tormentas para que nosotros nos zarandeemos y para que aprendamos a depender de Él en medio de las tormentas. Pero quiero relacionarlo con los anuncios meteorológicos que se hacen en Estados Unidos. Ellos advierten antes del huracán que toda la población esté prevista con agua mineral, alimentos no perecederos y otras necesidades de mayor urgencia. Para uno enfrentar una tormenta emocional, espiritual, anímica, uno no puede en medio de la tormenta empezar a buscar la ayuda de Dios. Indudablemente que la buscamos, porque cuando el agua sube al cuello, ¿quién no clama a Dios? Señor, auxíliame, ayúdame. Pero hermanos queridos, la verdadera forma de prepararnos para las tormentas de la vida requiere una preparación previa de toda la vida. Ese cuarto de oración de todos los días, donde pasamos tiempo a solas con Dios, donde le entregamos nuestra vida, nuestra familia, nuestro futuro, nuestras emociones, nuestra salud, nuestros problemas de trabajo, lo que sea. Y cuando terminamos de orar, salimos libres porque el Señor nos quitó las cargas, le entregamos y nos da su dulce paz. Eso se llama preparación previa. Cuando leemos la palabra de Dios y nos alimentamos, siempre, aunque no estemos en la tormenta, esa preparación previa, la palabra de Dios tiene la capacidad de hacer un efecto poderoso. Dios dice,
que cuando Él envía su palabra no volverá a mí vacía, sino que hará el efecto para la cual es enviada. Pero si nosotros no somos de habituarnos a leer, meditar y pensar mucho en la palabra de Dios, seguramente que cuando llegan las tormentas vamos a estar debilitados y podemos sucumbir, podemos fracasar, podemos enfriarnos, podemos abandonar el camino del Señor. Así que esas tormentas no nos debieran impresionar, sobre todo si estamos preparados. Pero la preparación no es en la tormenta, sino previamente, todos los días, porque yo sé que van a venir tormentas en nuestra vida. En el caso que estamos relatando, es cosa llamativa, parece contradictorio, como una tormenta si Jesús estaba con los discípulos. Eso tendría que ocurrir, según nuestra lógica, si Jesús no estaba con ellos. Y nosotros pensamos ingenuamente, si el Señor está conmigo y si yo estoy con Él, en mi vida no tiene que haber tormentas, no tiene que haber dificultades. Todo tiene que deslizarse sobre rieles. ¿Verdad que a veces pensamos así? Pero mi hermano querido, yo quiero decirte que el Señor permite las tormentas para que aprendamos a depender de Él, a orar a Él, a buscarle a Él y a conocerlo. Porque el Señor es un gigante que no terminamos de conocerlo durante toda nuestra vida y ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Así que esas tormentas pueden traer grandes sustos a nuestra vida. Pero Jesús, que estaba en plena comunión con su Padre, dormía profundamente a pesar de la tormenta que se desató. Aquí aprendemos también que los que somos cristianos y contamos con la presencia de Cristo en nuestra vida, no estamos exentos de pasar por grandes dificultades en la vida. Quiero repetirlo, porque el diablo es muy oportuno y en el momento de la tormenta te va a querer susurrar al oído: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está la respuesta a tu oración que hiciste? Señor, líbrame de obstáculo. Pero sin embargo, el Señor está con nosotros. El Señor siempre, Él prometió estar con nosotros en las buenas, en las malas, cuando estamos sanos, cuando estamos enfermos, cuando estamos pasando una dificultad. La palabra de Dios dice que Jesús está con nosotros siempre. No importa si nosotros no lo percibimos. Generalmente en las tormentas no percibimos la presencia de Dios porque estamos embargados de preocupación, de susto, de miedo, de dudas. Así que Cristo está con nosotros siempre. En el versículo 25 de este mismo pasaje dice: entonces sus discípulos fueron a despertarlo diciéndole: Señor, sálvanos, nos estamos hundiendo. ¡Qué clamor! Se fueron a despertarlo al Señor. Esta reacción de los discípulos tiene un aspecto bueno y tiene un aspecto malo. Es bueno porque acudieron al único que tiene la respuesta para los momentos de crisis de cualquier orden ante cualquier circunstancia y peligro. La pregunta es: ¿acudimos siempre a Jesús o creemos que Jesús solamente es para perdonar nuestros pecados, darnos la vida eterna y llevarnos un día al cielo? ¿No es capaz Él de sacarnos de los aprietos, de los momentos críticos que nos acosan y que están en derredor nuestro? Sí que lo es, pero muchas veces no lo conocemos o tenemos un concepto tan superficial de lo que es Jesucristo. Jesucristo vino para perdonar nuestros pecados, para regalarnos la salvación del alma, para darnos la vida eterna, para prometernos llevarnos al cielo. Pero quiero que escuches bien, Él vino para estar en medio de tus tormentas y de las mías. Y en esos momentos, si nosotros estamos preparados, vamos a descansar confiadamente, porque las palabras de Cristo nos llenan de paz. Él dijo: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Mi hermano, con Cristo somos más que vencedores. No hay tormenta que pueda derribarnos, porque por más que el viento de las tormentas nos hagan tambalear, hay alguien poderoso que está dentro nuestro que nos va a sostener y que nos va a fortalecer y que nos va a levantar. El problema es que a veces nosotros no lo miramos a Él, nos pasamos mirando la tormenta.
Y esto me recuerda la actitud del apóstol Pedro. En una ocasión, el Señor envió a sus discípulos por delante. Y Él les dijo, más adelante o después voy a ir a ustedes. Y no sé qué hora de la noche, bastante avanzada la noche, Él aparece sobre la barca caminando sobre el lago. Y cuando los discípulos lo ven, dicen, ¡un fantasma! ¿A quién se le ocurre? Pero bueno, eran igual que nosotros. A veces lo confundimos al Señor con un fantasma, con una sombra, con un peligro. El Señor es nuestro poderoso defensor, es nuestro amante salvador. Él dio su vida por vos y por mí. Él está para consolarnos, fortalecernos y sacarnos adelante. Entonces Pedro dice, Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre el agua. Ven, le dijo el Señor. Y baja Pedro y empieza a caminar sobre el agua. Pero en un momento dado empieza a mirar las olas y se empieza a llenar de temor. Y se asusta Pedro. Un pescador y seguramente buen nadador le dijo, Señor, sálvame. ¿Recordás las palabras de Jesús? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahí vemos, hermanos, que la duda impide que nuestra fe se aferre al Señor. ¿Cuántos de nosotros muchas veces somos atacados por la duda? Porque vivimos en un mundo incrédulo. Tal vez parte de nuestra vida todavía falta creer de todo corazón en el Señor. Y no solamente conocer la historia, sino conocer su gran poder que es ilimitado. Que Él dijo, toda autoridad y poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Ese es el Jesús que nosotros tratamos de presentar y de creer y de seguir. Así que ante todo peligro Él está para defendernos. ¿Qué es lo bueno? Que ellos acudieron a Él. ¿Cuánta gente en nuestra sociedad que dice ser cristiana, en los momentos de tormenta, acuden a su santo de devoción? En algunos casos le oran a la abuelita que falleció hace tiempo, o al hermano, cosas paganas, porque nunca debemos orar o pedirle ayuda a la abuelita, ni al papá que ya falleció, ni al santo de la devoción de algunos. Para nosotros, el único que merece nuestra devoción, adoración y exaltación es que se llama Jesucristo el Señor. Así que la Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2:5. El lado malo de esta reacción es que entraron en una crisis teniéndolo a Cristo a su lado. Y yo te pregunto, mi hermano, mi hermana, en nuestra barca está el Señor Jesucristo. Y la tormenta llega y se sacude nuestra barca. ¿Qué es nuestra barca? Nuestra vida, nuestra familia, nuestra existencia. Y uno ingenuamente dice, bueno, si Cristo está conmigo, nada me va a pasar. Siempre va a ser la quietud de un lago de Galilea. No, pero el lago de Galilea a veces se convierte en el mar de Galilea. Tu quietud se transforma en una gran tormenta. Así que el lado malo es que ellos entraron en crisis, pero no los juzgamos, porque a nosotros nos pasa lo mismo. Yo quiero que me digas si es verdad o no. A mí me pasa, a mí me pasó y a vos seguramente que te pasará. En los momentos de crisis, de tormenta, de amenaza, un diagnóstico del médico, algo que pasó en tu hogar, en tu familia, una pérdida de un trabajo, lo que sea, y decís, ¿y ahora qué hago? Yo quiero decirte, Cristo está a tu lado para darte la mano. Cristo está a tu lado para levantarte de tu tormenta y decirte, camina conmigo, camina conmigo. Yo te pongo un yugo para que caminemos juntos. Y que aprendas de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarás descanso para tu alma. Así que el lado malo es que ellos entraron en crisis, lo cual a nosotros también nos ocurre. Así que ya sabemos, ahora mismo o la próxima vez que estemos pasando por una gran tormenta, necesitamos acudir a Cristo. No lo dudes,
Porque hay cristianos que dicen, bueno, yo quiero comentarte el problemón que estoy pasando. Y uno le escucha con mucha atención. Y muchas veces le digo, hermano, hermana, ¿ya compartiste tu carga, tu tormenta con el Señor? Bueno, lo voy a hacer. Pero primero vino a contarme a mí. Entonces yo le digo, lo primero que tenés que hacer ante la tormenta, ante las dificultades, ante la enfermedad, ante las crisis de la vida, es acudir al Señor Jesucristo. Y Él te está esperando para recibir tu problema, tu dolor, tu duda, tu incertidumbre, tu malestar y lo más glorioso que hay, que Él está en medio nuestro esta mañana. Él dijo, donde se reúnan 2 o 3 en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Así que si en esta mañana viniste con una tormenta o estás pasando un peligro o algo que te quita el sueño, tengo una buena noticia que darte. Jesucristo está a tu lado, Él está en medio nuestro. ¿Será que vamos a entregarle nuestros problemas? Ese es el problema. No es la tormenta, sino la duda, la incertidumbre. Además, necesitamos estar preparados, como decía hoy, de antemano, todos los días, leyendo la palabra, todos los días orando, todos los días entregándole mis cargas al Señor, todos los días terminando mi devocional libre como un pajarito que vuela por el aire. Y Él nos va a sacar adelante. Pero volvamos al relato bíblico que estamos estudiando. En el versículo que sigue, queremos nosotros también ver lo que pasó en el versículo 26, la primera parte del versículo 26. Versículo 26, primera parte, Él les contestó, ¿por qué tanto miedo? ¿Qué poca fe tienen ustedes? Quiere decir que el miedo se origina por la falta de fe. Cuando nosotros no tenemos fe, nos invade el miedo, la incertidumbre, la duda. Pero cuando nosotros tenemos fe en el Señor, entonces el miedo se tiene que ausentar. Alguien me podría decir, ¿cómo hago para que mi fe crezca? Bueno, la palabra de Dios dice que la fe viene como resultado de oír la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Ahora te pregunto, ¿te alimentas diariamente de la palabra de Dios? La palabra de Dios tiene una fortaleza absoluta si la empezás a leer diariamente y a compenetrarte y a decir, esta promesa es para mí, yo me apropio de esta promesa. Tu vida está fortalecida. Pero también la fe viene por perseverar, no mirando al problema, como hizo Pedro cuando caminaba sobre el agua, que empezó a mirar las olas y se empezó a hundir. Sino, ¿qué dice la palabra? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús. Así que la próxima vez que te llegue una tormenta, no mires la tormenta. Empezá a mirar a Jesús espiritualmente. Decirle, Jesús, yo no sé cómo se resuelve esto. Yo soy incapaz de resolver esta tormenta. Pero yo te pido que me ayudes a mirarte a ti espiritualmente, caminar contigo y sacame cuando lo decidas. Porque a veces el Señor permite mayor o menor tiempo según nuestra necesidad espiritual. ¿Qué respuesta le dio el Señor? ¿No es cierto? Parece una respuesta irónica si se quiere. ¿Por qué dudaban? ¿Por qué no miraron a Él? Eso nos puede pasar a todos nosotros. Y en el mismo versículo 26, la segunda parte dice, dicho esto, se levantó y dio una orden al viento y al mar, y todo quedó completamente tranquilo. Imagínate lo que es. Imagínate. Vamos a tener empatía y vamos a ponernos en la situación de los discípulos. Unas olas que estaban hundiendo su barca. Pero cuando Jesús le habla a la tormenta y al viento, al instante las olas se aquietan y la situación cambia. Es que Jesucristo es Dios. Jesucristo dijo, toda autoridad y poder me es dado en el cielo y en la tierra. Mi hermano, mi hermana, si nuestra fe no está puesta en Cristo, seguramente que vamos a sucumbir.
Pero si nuestra fe está puesta en el Señor, en las peores tormentas de la vida, en las peores crisis, cuando el médico te dice que no hay solución para tu salud, o si te fuiste al psicólogo y te dice, mira, para vos no hay salida, tenés que tomar esto y tomar lo otro, el psiquiatra, todavía hay alguien que no necesita medicamento. Con su sola fe puesta en Él, te puede sacar adelante. Se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Él está con nosotros, y Él está en tu corazón, y Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temerás, aunque la tierra tiemble y se traspasen los montes al corazón del mar. Cristo está vivo, y Cristo está con nosotros, como poderoso gigante. ¡Gloria a Dios! No estamos solos en las tormentas. ¡Qué tremendo! Dicho esto, se levantó y dio una orden al viento y el mar, y todo quedó completamente sano, tranquilo. ¿Ellos saben lo que dijeron? El versículo 27 dice que ellos, admirados, se preguntaban, pues, ¿quién será este que hasta los vientos y el mar lo obedecen? Habían comido con Él, habían caminado con Él, habían andado con Él, habían contemplado milagros tras milagros. Resucitó muertos, hizo andar a paralíticos, dio la vista a los ciegos, hizo que oyeran los sordos, pero todavía no lo conocían en toda la magnitud de su grandeza. Yo te pregunto, yo todos los días oro, Señor, ¿cómo quiero conocerte un poquito más este día? Hoy quiero entenderte un poquitito más. Hoy quiero conocerte y entenderte un poquito más. Te animo a hacer esa oración diariamente. Y Jesús se va a revelar más claramente a tu vida y vas a tener mucha paz, mucha fortaleza. Y cuando te llegan los problemas, las dificultades de cualquier orden, no te va a librar de las tormentas, pero Él va a estar contigo en medio de las tormentas y te va a ayudar para que salgas adelante. Quiero concluir diciendo, ¿será que seremos capaces de entregarle nuestros miedos, temores y angustias en medio de las tormentas? Tal vez la que pasó, tal vez la que estás pasando. Y yo no quiero asustarte, pero te aseguro que vos y yo vamos a pasar tormentas, porque solamente es un ideal inalcanzable decir, no, mi vida nunca vamos a tener problemas. Nuestra vida está llena de problemas, pero también tenemos un gran Señor y todopoderoso Rey que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y Él nos va a sacar adelante. Así que el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor nos está animando. Gloria a su nombre para siempre. Amén, amén y amén.